Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para dar respuestas a las diferentes clases de problema que nos han sometido, para darles alguna respuesta, alguna orientación que seguramente podrá ser de utilidad, dado que el afán nuestro es llevar ante ustedes las respuestas de la problemática que nos plantean en una manera simple, sencilla, clara, entendible, sin términos o latinismos jurídicos que en un momento dado son de difícil comprensión. En primer lugar, quiero agradecerle a las diferentes personas que nos hacen el honor de enviarnos correos electrónicos o quienes nos llaman por teléfono. Recuerde que usted puede hacerlo al 56 39 22 35 o al correo electrónico que aparece en la pantalla, jhuitron@derechofamiliar.net. También es conveniente que le expliquemos a usted que la intención de este programa, sobre todo de esta cuestión de difusión, es llevar el conocimiento de a veces problemas graves como los que me han planteado y que los he resumido en los diferentes correos, que tengo que agradecer fundamentalmente en el primer tema que voy a tratar a personas que me han pedido que mantenga el anonimato de sus apellidos. Lo hago con mucho gusto, dado que vamos a hablar de un tema delicado que es la adopción. La adopción que, por ejemplo, nos dice una pareja de personas del mismo sexo, Pedro y Roberto, si les podríamos dar alguna orientación respecto a la adopción en virtud de que ellos se casaron en México y constituyen un matrimonio de homosexuales. Junto con este correo recibí otro de personas que son igualmente casadas, de acuerdo con las leyes del Distrito Federal, Erika y Samantha, y que igualmente coincide con la petición que nos ha hecho Pedro y Roberto desde el punto de vista de la adopción de personas del mismo sexo. Nos preguntan si pueden o no hacerlo y consideramos agrupar estas diferentes cuestiones para que en un momento dado para ustedes sea muy útil. Entonces, también es importante señalar lo que Carlos y Sofía, que también me han pedido que omita sus apellidos, nos piden el mismo sentido respecto a la posibilidad de adoptar. Y la otra hipótesis, que además recientemente acaba de ser tocada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la materia de la adopción respecto a personas solteras y las que he mencionado. Entonces, en esencia, este primer enfoque va a ser para hablarles a ustedes de la adopción. También quisiera referirme en este caso a José y a Daniela, que nos han hecho sus peticiones y que con mucho gusto vamos a contestar. La adopción en México se regula en el Código Civil de los artículos 390 al 410F. Aquí se comprenden todas las clases de adopción. En el caso específico, ya solo en el Distrito Federal, la adopción plena y la adopción internacional. Ha desaparecido la simple por cuestiones muy especiales, porque además era una adopción que no se compaginaba con su naturaleza jurídica, que es precisamente buscar lo que la naturaleza le ha negado a una persona o una pareja y que a través de la adopción lo pueden conseguir. He agrupado los correos para hablar de la adopción, en primer lugar, en el matrimonio, y en esta hipótesis del matrimonio incluir a quienes son homosexuales, lesbianas y heterosexuales. Por otro lado, incluir a las personas solteras, porque en realidad hombre o mujer solteros pueden adoptar, y también quienes constituyen un concubinato. Como ustedes saben,
Ahora en el Distrito Federal, como el matrimonio, puede haber estas uniones de hecho, de concubinato, de hombres o de mujeres, u heterosexuales, que sería de hombre y mujer. ¿Cuál es la coincidencia en esto en cuanto a sus correos? Quieren saber si pueden o no adoptar. Al respecto, hay que subrayar, en primer lugar, que la reforma que se hizo al artículo 146 del Código Civil estableció, con muy mala técnica legislativa, que el matrimonio es la unión libre, dice, de dos personas. El legislador pudo haberse asesorado de expertos en la materia y poder decir, como yo lo hubiera sugerido, matrimonio es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo. No se hizo así, sino solo de dos personas, y de ahí se han derivado una serie de interpretaciones a contrario sensu, en estricto sensu, en los argumentos ad maiori, ad minori, todo esto para finalmente decir que en el Distrito Federal se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Si hablamos de homosexuales, de lesbianas o de heterosexuales, la ley en cuanto a la materia de adopción, en estos artículos que he mencionado, el 390 en adelante, señala los requisitos para adoptar. Es diferente satisfacer los requisitos para adoptar a que se autorice, previa a la satisfacción de estos, que se realice el acto jurídico de adopción. En su momento, este fue un tema muy discutido, corrieron metafóricamente litros de tinta, toneladas de papel, redes sociales, comunicaciones en Twitter, en Facebook, etcétera, porque en México, en su momento, se estaba ventilando y se estaba hablando sobre la reforma que se iba a hacer a la materia de la adopción. Error grave, ustedes lo van a constatar. En primer lugar, como ya lo señalé, la ley, el Código Civil, permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Habiendo hecho la Asamblea una interpretación in extenso, hay inclusive algunas resoluciones de la Suprema Corte para hablar de esto que es el estado civil o el estado familiar, que a las personas las sigue como su propia sombra, y entonces se han dado respuestas de la Corte para decir, y esto es discutible, que el matrimonio de personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal vale en cualquier estado de la República. Digo es discutible porque si en un momento dado estas personas, hombres del Distrito Federal, llegaran a Morelos para decir queremos que inscriban nuestro matrimonio, queremos que nos acepten para adoptar, podría darse como el caso reciente en Chiapas, donde inclusive se promovió un amparo y la resolución fue inscriban a esa pareja de personas del mismo sexo como cónyuges. Pero esto es en lo individual, es en lo personal. No hay una norma nacional, no hay una norma que tenga validez en todo el territorio para decir en Guadalajara, en Guanajuato, en Nuevo León, en cualquier estado de la República, el matrimonio de personas del mismo sexo es perfecto. ¿Por qué? Simple y sencillamente vamos a Morelos, donde la Constitución dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pero bueno, este será tema de otro programa, es muy interesante, es complejo, pero hoy para darles respuestas a Pedro, a Roberto, a Erika, a Samantha, a Carlos, a Sofía, que nos han hecho el favor de escribirnos y de llamar, me voy a concentrar en esta figura de la adopción. Una vez que las personas se han casado, sean
homosexuales, lesbianas o heterosexuales, cambia su situación personal y de ser estado familiar soltero, pasan al estado familiar casados. Es decir, son cónyuges. Y la ley dice que los cónyuges pueden adoptar. Esto vale la pena hacer una referencia histórica. Desde 1928, en el Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California de entonces, se estableció que los cónyuges podían adoptar. Así se dijo en esta disposición, porque era su derecho como cónyuges. Pero también, en ese tiempo, cuando el código entró en vigor, que fue el 1 de octubre de 1932, dicho sea de paso, este código para la ciudad capital, para el Distrito Federal, dejó de tener vigencia el 1 de junio del año 2000, cuando a la sazón el presidente de la República era Ernesto Zedillo, y el 28 de mayo del año 2000 se emitió un decreto por el Congreso de la Unión, porque es materia federal, alterar o cambiar el código, donde se señaló que era importante para efectos del Código Federal, que a partir del 28 de mayo se dio el decreto que decía, este código que ya no rige para el Distrito Federal, sí, y en materia común, y para toda la República en materia federal, hoy es solamente para materia federal. Y en esa época, el 28 de mayo del año 2000, cambió el nombre y se convirtió en el Código Civil Federal. Y el 1 de junio de ese año se puso en vigor, de acuerdo con las reformas que se hicieron al 122 de la Constitución, que le dio facultades a la Asamblea Legislativa, a la primera del año 2000, para que pudiera legislar en la materia civil y penal. Entonces, antes de ir a una pausa, quédese usted con la información. El 1 de junio del año 2000 se puso en vigor el Código Civil para el Distrito Federal, que sigue rigiendo nuestros destinos. Y a partir del 28 de mayo, el Código Civil, que era para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cambió para llamarse Código Civil Federal. Regresamos en un momento con ustedes. Como les decía antes del corte, y si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estoy dando respuesta en la consultoría jurídica en derecho familiar a los problemas, a los planteamientos que la distinguida teleaudiencia me hace y que hoy vengo a esta cita para dar respuesta a ella. Estoy tratando en principio el problema de la adopción referido a personas del mismo sexo, casadas. En esta primera parte del programa hablé ya del matrimonio de homosexuales, de lesbianas, de heterosexuales, señalando lo que dice el artículo 146, y ahora voy a retomar esto porque estamos entrando de lleno a la materia de la adopción. Entonces, esas personas, considerando el Código Civil o los códigos que ya mencioné, esas personas casadas, al adquirir la calidad de cónyuges y de acuerdo a lo que ordena el Código Civil en materia de adopción, pueden adoptar. Era inútil, que es lo que ocurrió en el siglo XXI, en los años 2011 y 2012, era inútil entrar a la materia de la adopción porque la misma no se modificó. Hay que entender que lo que la ley decía en 1932 y sigue diciendo el Código Civil para el Distrito Federal en vigor desde el año 2000 y que sigue rigiendo el destino de los capitalinos, dice, los cónyuges pueden adoptar. Ergo,
Si el matrimonio de homosexuales o lesbianas se autoriza, estas personas adquieren la calidad de cónyuges. En consecuencia, si son cónyuges, pueden adoptar. Como dije al principio del programa, diferente es la problemática de satisfacer los requisitos de la adopción. Requisitos que están señalados en la ley, del artículo 390 en adelante, que incluso la Suprema Corte en pleno acaba de resolver algunas cuestiones importantes para favorecer la adopción, dado que hay un número importante de niños que pueden ser sujetos de este acto jurídico de adopción para tener unos padres adoptivos. Entonces, los cónyuges, sean heterosexuales, homosexuales o lesbianas, pueden adoptar. Y además hay que señalar que en su momento fue un error jurídico haber apreciación jurídica, eso que se llama error de derecho, es una falsa apreciación de la norma, porque hay que recalcarlo. La materia de adopción no se alteró, no se cambió, está como en el año de 1932. Lo que ha ocurrido es que antes había normas que decían debe haber una diferencia en principio de 40 años entre el que adopta y el que va a ser adoptado. Hablo del siglo pasado, 1932. Más adelante se reduce y se dice la diferencia deben ser 25 años. Hoy estamos en presencia de una figura totalmente distinta, al extremo de que, como ustedes lo saben, aun cuando no es el tema de la asesoría de quien me ha preguntado, en el Distrito Federal ya se pueden adoptar no solo a menores de edad o a mayores de edad discapacitados, sino a personas de más de 18 años, con plena capacidad jurídica, con capacidad de ejercicio total, y pueden ser adoptadas por quien tenga interés en ello. Incluso, si se tratara de una extranjera o un extranjero, se le puede adoptar, traerlo a México y, de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal, que se convierta en hijo adoptivo o hija adoptiva de quien lo va a adoptar, satisfaciendo los requisitos que la ley señala, que en otro programa me referiré, en virtud de que estamos ahora dando respuesta a estos correos electrónicos. Aparte de estas personas que constituyen los matrimonios heterosexuales, homosexuales o lésbicos, y que ya les di la respuesta categórica, sí pueden adoptar por el solo hecho de ser cónyuges. Y esto no se alteró en la ley. Esto ha sido lo de siempre, a pesar de que en su momento, en la Consejería Jurídica del Distrito Federal, se dijo que se había modificado esta ley. Incluso se llegó hasta la controversia constitucional, esto se llevó a la Suprema Corte, y en un momento dado la Corte dividió en dos hipótesis. Resolvió primero lo que era el matrimonio de personas del mismo sexo, y en segundo lugar, si podían o no adoptar. Pero ustedes recordarán que incluso el abogado general de la Nación en ese tiempo, el procurador Chávez, también interpuso este recurso, porque se decía que los homosexuales no podían adoptar. Error, porque el hecho de ser homosexual o mujeres del mismo sexo no les quita la calidad de cónyuges. Lo que la ley hizo fue permitir el matrimonio de esas personas y en ese momento adquieren la calidad de cónyuges, y como la adopción, que no se ha alterado en esa materia, dice, pueden adoptar los cónyuges, era inútil, de hecho lo fue, estar perdiendo el tiempo en una norma que no se tocó. Pero también, y por otro lado, me refiero a José y a Daniela, que omito sus apellidos por razones obvias, ellos nos han preguntado si en su calidad de solteros o solteras pueden adoptar. La respuesta es categórica, sí, porque la ley igual, desde 1932, ha permitido que personas individuales, singulares, solteras, puedan adoptar. ¿Qué deben hacer? Cumplir con los requisitos que la ley exige. Y en este caso, bueno, pues viene una calamidad para la adopción. Como ustedes lo saben, toda la materia de derecho familiar
incluida la adopción, tiene un tratamiento distinto en todo el país. ¿Por qué distinto? Porque tenemos hasta hoy 26 códigos familiares, 26 códigos civiles, 6 códigos familiares que nos dan el número de los estados, 32, y un código civil federal, que regulan de manera distinta la adopción, que exigen requisitos diferentes, lapsos totalmente distintos, y eso le da a la adopción un perfil, un mosaico, de que depende en dónde se adopte, serán los requisitos que haya que cumplir. Pero en el caso específico de estas personas, de José y Daniela, que preguntan, sí pueden adoptar. Entonces, si adoptan en el Distrito Federal, o en Chihuahua, o en Sonora, tendrán que satisfacer los requisitos que las leyes locales les pidan al respecto. Entonces, queda contestada esta segunda interrogante respecto a la adopción, de que solteros o solteras pueden adoptar. La otra hipótesis en el mismo tema se refiere a la misma tónica, adopción en el concubinato. La pregunta es, ¿pueden el concubino y la concubina adoptar? Sí, pero como ustedes lo saben, recientemente se modificó la ley en el Distrito Federal y se autorizó el concubinato de personas del mismo o diferente sexo. Una pésima redacción, desapareció el concubinato normal, el que era de un hombre y una mujer, y ahora la ley dice los concubinos y las concubinas, como si todo fuera en plural. Pero bueno, la interpretación nos permite llegar a esta conclusión. En el concubinato, en el Distrito Federal, se permite la adopción de quienes integren esa unión de hecho. La pueden integrar dos personas del mismo sexo, hombres. Y esos dos hombres podrían adoptar al tener la calidad de concubinos. Puede ser el concubinato de mujeres. Y dice la ley, esas concubinas, al integrar un concubinato y tener ellos la calidad de concubino o concubina, tienen el derecho, porque así lo establece la materia de la adopción, de adoptar. Y por lo que se refiere a los heterosexuales, el concubinato de hombre y mujer, por supuesto que también se va a permitir. Entonces vemos, en contraposición a lo que dijimos antes del matrimonio, que no olviden ustedes que ese es un acto jurídico solemne que se celebra ante la presencia en el DF del juez del registro civil o en otros estados de la República, como en Hidalgo, ante el oficial del registro del estado familiar, y así ocurre en los otros estados de la República, que además vale la pena señalarles a ustedes que próximamente el séptimo estado de la República, que tendrá legislación familiar y procesal familiar, será el estado de Durango, donde ya incluso la comisión legislativa que yo he presidido, junto con otros 10 distinguidos juristas duranguenses y mexicanos, hemos elaborado los dos proyectos, el familiar con 592 artículos y el de procedimientos familiares con 786. De esto les hablaremos en otro programa. Ustedes recordarán, quienes son los fieles, leales seguidores de este programa, que hace algún tiempo vino el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, el doctor Apolonio Betancur Ruiz, junto con un grupo distinguido de profesores y magistrados, como la magistrada Pacheco Rodríguez, Susana Pacheco Rodríguez, y estuvieron aquí presentes, inclusive difundieron el Congreso Internacional de Derecho Familiar que se va a hacer en octubre del 2014 en la entidad. Hablaron de la Universidad Judicial, primera del país, que está estableciendo especialidad, maestría y doctorado en Derecho Familiar, porque este estado se va a convertir en señero, se va a convertir en ejemplo para todo el país del desarrollo tan importante de la disciplina jurídica del derecho familiar. Entonces, volviendo a este punto del concubinato, a ustedes
que me han hecho estas preguntas, les digo categóricamente que pueden adoptar y que deben satisfacer los requisitos que la ley señala al respecto. Igual había recibido un correo de personas que integran la sociedad de convivencia, no pueden adoptar. La ley no considera esta hipótesis porque esta que es una situación jurídica. La sociedad de convivencia es un acto jurídico que no es concubinato y que no es matrimonio. Los convivientes, que es como les podríamos llamar a quienes integran esta figura, se unen para hacer vida en común, para sobrellevar las cargas de la vida, etcétera, pero la ley no les reconoce en la jerarquía o el lugar de poder adoptar, como sí lo hace en el matrimonio de homosexuales, de lesbianas o de heterosexuales, o el concubinato, que también es de este tipo de personas, o los solteros o las solteras. Espero que esto a ustedes les dé una respuesta positiva, importante, y aprovecho para decirles que es conveniente, si quisieran, acabo de terminar estos dos trabajos, que es el Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil Federal, que tienen una aportación interesante. Están revisados, actualizados y acotados por quien les habla, y la acotación es importante, por ejemplo, porque en cada uno de los artículos, con las palabras más simples, sencillas, en una, en dos o tres o más palabras, decimos la esencia del artículo, no lo que interpretamos, no lo que creemos que dijo el legislador, porque eso ya sería un código civil comentado. Y estos son códigos civiles acotados, donde los 3.074 artículos que los integran han sido hechos en esa acotación por quien les habla. Entonces buscaba yo cualquier ejemplo, ustedes pueden, al adquirir este trabajo, por ejemplo, voy aquí a hablar de el patrimonio, es una norma de media plana del código, y la acotación dice reglas para aplicar el precio del patrimonio expropiado y el seguro del siniestro en su caso. Esa es la acotación. Los 10 renglones del artículo, en forma pormenorizada y detallada, dicen de qué se trata. Si vamos a cualquier otra materia, vamos a suponer, en el caso específico que estamos hablando de la adopción, el primer artículo 390 dice, puede adoptar el mayor de edad, etcétera. La acotación es requisitos para la adopción. Usted abre el código, quiere saber más de esto, aunque no sea abogado, va a este artículo 390 que dice requisitos para la adopción. Pero el que sigue, el 391, que también es un artículo extenso, habla de los derechos de los cónyuges. Entonces, la acotación dice derechos de los cónyuges. El que sigue dice la acotación limitación de la adopción, y así va siendo cada uno. También el Código Civil Federal, por lo que les recomiendo, esta es una obra editada por el editorialista número 1 de Hispanoamérica, de habla hispana, la Casa Porrúa, donde precisamente el señor José Antonio Pérez Porrúa ha hecho una labor impresionante, extraordinaria, de divulgación de todo lo que es el derecho, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, le recomiendo, porque apenas va a ponerse en circulación la obra, que si tiene interés la puede adquirir, es útil para jueces, para maestros, para alumnos, o para quien tenga interés en saber de lo que estamos hablando. Ahora voy a tratar para ustedes el otro tema de los correos electrónicos que nos han llegado, distinto a todo lo que he señalado. Ya no es la adopción,
He recibido correos y los agradezco cumplidamente. Para empezar, este de Chihuahua, de María de la Luz González. En este caso ellos han autorizado a que se les cite por su apellido. Recibí otro de Tabasco, de Pedro Jiménez. De Veracruz, de Dante Cordero. De Chiapas, de Isabel Gutiérrez. Les agradezco. De Tijuana, Guillermo González. De Sonora, Zoraida Padilla. Gracias por sus correos, gracias por sus palabras. Hago extensivas sus felicitaciones al equipo técnico, al equipo que hace posible que este programa llegue hasta ustedes, así como al director del canal, al licenciado Enrique Rodríguez Martínez, y al subdirector de producción, al licenciado Marco Antonio Silva, y por supuesto a nuestro director, don Fernando, que hace posible en las cámaras que esto también llegue a ustedes. Entonces, les voy a hablar y les voy a dar las respuestas de un tema álgido, un tema confuso, difícil, que es la herencia. ¿Qué hacer con sus bienes antes de morir? Así reza uno de mis libros, que ustedes ya lo han escuchado, ya lo han conocido en estos programas, pero en el caso concreto de estas personas que he mencionado, hay una coincidencia. Algunos me dicen, ¿qué les podemos sugerir para hacer su testamento? Y otros que ya ocurrió el deceso del dueño de los bienes y que tienen un problema porque hay muchos herederos, hay más de una señora, hay uno que nos señala que hay matrimonio y amaciato, otro que nos menciona que hay no uno sino dos concubinatos. En consecuencia, he dividido la respuesta, que la voy a hacer en esta tercera parte del programa, para hablar primero de la sucesión legítima y después de la sucesión testamentaria, que además debo señalarles que para el Distrito Federal, y ojalá no cunda el ejemplo al interior de la República, hoy en el siglo XXI solo se puede hacer un testamento. Es el testamento público abierto. Ya los otros 7 que existían han desaparecido. Y bueno, de eso vamos a hablar también. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para hablar, como les dije, de la sucesión legítima, que en el Código Civil del Distrito Federal se regula del artículo 1599 al 1637, y en el caso específico de la sucesión testamentaria, que ahora es solo testamento público abierto, que lo regula el artículo 1511. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el programa Derecho Familiar, en este caso dando la asesoría jurídica en la materia a quienes nos han hecho el honor de escribirnos o de preguntarnos sobre sus problemas. Si usted acaba de sintonizar el canal, le sintetizo rápidamente lo que hemos hablado. El primer caso sobre la adopción, referido a personas casadas del mismo sexo
hombres, mujeres o heterosexuales, que pueden hacerlo, que siempre lo han podido hacer, porque en el momento que adquirieron la calidad de cónyuges, la ley se los permite. Lo mismo para las personas solteras, hombre o mujer, la misma hipótesis para el concubinato, estoy hablando del Distrito Federal, donde se regula el de hombres o de mujeres, o el de hombre y mujer, y que también la ley permite su adopción. No así con la sociedad de convivencia, porque no tiene el reconocimiento desde el punto de vista del supuesto jurídico para adoptar. Y me refería yo, antes del corte, a la hipótesis señalada por ustedes, que es una constante de preocupación permanente, acerca de la sucesión legítima y testamentaria. Recuerde que si no hizo testamento, la ley va a suplir su voluntad. Espero que esto responda a las inquietudes de María de la Luz González, de Pedro Jiménez, de Dante Cordero, de Isabel Gutiérrez, de Guillermo González, de Zoraida Padilla, que nos han escrito de diferentes partes de la República, desde Chiapas, Baja California, Sonora, Chihuahua y otros lugares del país. Recuerde que si usted no hace su testamento, la ley va a suplir su voluntad cuando usted haya fallecido, y en ese supuesto, la ley dice, los parientes más próximos eliminan a los más lejanos, y los bienes, pocos o muchos, se van a repartir según lo que ordena la ley. Por eso se llama sucesión legítima, porque la ley dice quiénes, y en este caso son los parientes que, como dije, los más próximos eliminan a los más lejanos. Si el testamento se hizo mal, si no se realizó con las solemnidades que la ley exige, aunque se hubiera hecho un testamento, puede haber problemas. Ahora bien, como este es un programa a nivel nacional e internacional, me refiero específicamente a nivel nacional a que se puede otorgar alguna de las 7 u 8 clases de testamento que hay regulados en los diferentes estados de la República, que se refieren al testamento público abierto, al público cerrado, en algunos casos, como era el Distrito Federal, al público simplificado, al hológrafo, al privado, al marítimo, al militar, al celebrado en país extranjero, y que esos testamentos, como lo voy a señalar más adelante, ya no existen en el Distrito Federal. Incluso esa es una parte importante de lo que les decía en cuanto a los códigos, el Código Civil del Distrito Federal, que ya trae la parte abrogada totalmente de todos esos artículos, de todo lo que se refiere al testamento, que se han eliminado de los códigos hasta hoy, en el siglo XXI y en la época que estamos pasando esto, se han eliminado más de 60 artículos del Código Civil del Distrito Federal, por lo que es necesario renovarlo y tener hoy que es el que está totalmente al día, en vigencia, al momento en que usted me está escuchando. Entonces, la sucesión legítima, recuerde, que va a ser donde la voluntad de la ley dice a quién le tocan los bienes, no la de usted. ¿Qué hacer para que eso no ocurra? Otorgar un testamento. Ahora voy a referirme a la hipótesis específica del Distrito Federal. La novedad para ustedes, y antes la hemos tratado en este programa, tuve el privilegio de hablar sobre esto con los doctores Demetrio Cortés Ortega, con el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, y con el maestro Fernando Sosa Pastrana, los tres miembros de la Academia de la Facultad de Derecho de la UNAM, expertos, estudiosos y además administradores de justicia, por lo que en su momento este fue un tema importante cuando nos pronunciamos en contra de la supresión, derogación en parte, abrogación total de los otros testamentos del Distrito Federal. Pero hoy, y para dar respuesta también a estas preguntas, debo decirles que en el Distrito Federal hay solo un testamento en vigor. Es decir, usted, si quiere testar, puede acudir a cualesquiera de los notarios públicos, más de 200, creo que son 225 o algo así en el Distrito Federal,
y otorgar ante cualesquiera de ellos su testamento, en este caso el público abierto, en el que usted le dirá al notario cuál es su voluntad, cuál es su intención, qué quiere que se haga con sus bienes. Recuerde que no es necesario, es conveniente, pero no es necesario ir con el notario con facturas, con escrituras. Es suficiente la declaración de usted para en un momento dado decir: estos bienes o los bienes que tenga en el momento que muera, quisiera que se los repartan entre tales personas. Eso sí, hay que identificarlas bien con su nombre y apellido para que no haya confusión o malas interpretaciones en el testamento. Este testamento público abierto hay que hacerlo en los términos del artículo 1511, que señala sus requisitos, que con el notario usted obviamente lo podrá resolver fácilmente. Ellos son los expertos, son las personas con más conocimientos, no solo en derecho familiar, en derecho civil, en derecho fiscal, en derecho administrativo. Realmente son unos verdaderos consejeros jurídicos, y entre ellos hay personas excepcionales como el notario Joel Chirino Castillo, uno de los mejores del Distrito Federal, por su honestidad, su integridad y su forma tan atinada para dar las orientaciones a las personas que tienen problemas en ese sentido. Por supuesto, usted puede escoger cualesquiera otro de los muchos notarios que hay y seguramente también le podrán dar una respuesta adecuada a lo que se requiera. Decía yo, en ese testamento público abierto, que es el único, ahora en México, en el Distrito Federal, ya no existe el testamento público cerrado, aquel que se podía elaborar de puño y letra del testador, cerrarlo, llevarlo ante un notario y decirle al notario: en este testamento se contiene mi última voluntad. Se quedaba cerrado, el notario lo recibía y cuando la persona fallecía se llamaba a los herederos, se abría el testamento y se decía: esta es la última voluntad. Eso ya no existe. Tampoco se eliminó lo que en su época Carlos Salinas y Manuel Camacho, cuando era jefe del gobierno del Distrito Federal, establecieron, que era el testamento público simplificado, que en realidad ni era público ni era simplificado ni testamento, porque se refería a una cláusula en un contrato de compra-venta de un departamento de interés social, en el que quien compraba podía nombrar legatario o legatarios a X personas para que si él fallecía, esas personas recibieran el bien, pero a la vez asumieran el compromiso fiscal de pagar los impuestos o lo que fuera necesario. Duró varios lustros, finalmente desapareció. El otro testamento, el hológrafo, el que se hace de puño y letra de la persona y que una vez elaborado se mete en un sobre y se llevaba a depositar al Archivo General de Notarías del Distrito Federal, también ha desaparecido. Entonces, entonces estamos con una problemática diferente porque se eliminaron varios testamentos. Estoy hablando de los ordinarios. Se quedó solo el público abierto y ahora, si usted quiere testar, tendrá que hacer esta cita, ir con el notario y hacerlo, que esta es la única forma. Se eliminaron los llamados privados o testamentos especiales, que los mencioné al principio, que son el que se podía otorgar en el extranjero. Por supuesto que en este caso todavía en un consulado, en una legación que tenga México en el extranjero, si hubiera una contingencia en ese sentido, se podrá otorgar ante la persona que ahí se autorice, que puede ser el cónsul, y ese hará las veces de un testamento público abierto. Pero específicamente, los testamentos celebrados en el extranjero, los militares, los marítimos, esos ya no existen, han desaparecido del Código Civil. Como les decía, en el artículo 1591 se establece este testamento público abierto, pero a partir del artículo
1521, son 3, 4 hojas aquí, hasta el 1590, estos todos fueron derogados, ya no existen las clases de testamento que he señalado. Para estas personas que tienen esa preocupación, no la deben tener tanto, acudan a un notario público, como les dije antes, son los expertos, son las personas que más saben en esta materia civil, familiar, sucesiones, tan compleja la materia de sucesiones, patrimonio familiar, por supuesto sociedades y todo lo que un notario maneja, impuestos, retención de estos, enterar estos impuestos al Estado, en fin, es algo muy importante para ustedes y yo creo que es un consejo para quienes nos han hecho esta consulta, que en el caso de la herencia es mejor otorgar el testamento público abierto, acudir ante el notario de su confianza, satisfacer los requisitos y recuerde, por ejemplo, es una sugerencia nuestra, que debe nombrar un albacea o varios. Usted puede nombrar un albacea que si no acepta el cargo, usted mismo prevea quién sea el albacea sucesivo, o sea, el que va a venir en ese orden. Podría usted designar a una persona, a otra, 3 o 4, las que quiera, el notario la orientará en ese sentido, o hablar de los albaceas sincrónicos que van a actuar al mismo tiempo y usted nombra no a uno, sino a 2 o 3 que deben hacer esto al mismo tiempo, lo que resulta verdaderamente un conflicto grave, porque una vez que la persona fallece, estos albaceas no son apoderados de esa persona, porque usted recuerda, lo sabe bien, que el mandato que una persona otorga a otra termina con la muerte del mandante. Entonces no podría, pero lo que sí es un representante que va a hacer que se cumpla con la última voluntad del decuyus, del testador, del que era el dueño de los bienes, y que ha encaminado, que ha determinado que se cumplan determinados deberes, que se otorguen derechos, ciertas obligaciones, privilegios, el reparto de sus bienes muebles, inmuebles, dinero, cuentas bancarias, en fin, lo que pueda tener, que es importante en este caso, pero el albacea debe reunir ciertas características para usted, que usted es el dueño de los bienes y usted es el que va a fallecer o va a desaparecer, en cuanto a honestidad, integridad y sobre todo la confianza que usted, como autor de la sucesión, le tenga a esa persona, para que el día que usted no esté presente, esa persona cumpla con su voluntad, la de usted, cumpla atribuyendo los bienes, haciendo lo que debe hacer, pero además recuerde que ese albacea tiene derecho a percibir por ese trabajo honorarios, que pueden ser los que usted le haya asignado o el 2% del monto total de los bienes más el 5% si produjeren rentas que pueden ser frutos industriales, civiles, agrícolas, etcétera. Pero todo esto seguramente que el notario se lo explicará detalladamente. Yo hoy cumplo en este caso con la asesoría jurídica, en la consultoría en derecho familiar patrimonial, diciéndoles, acuda al notario público, otorgue usted su testamento público abierto, que además en el Distrito Federal ya no hay más que ese. En realidad no es caro el otorgamiento del testamento y para personas de la tercera edad hay un tratamiento especial, incluso creo que hay algunos convenios en el Distrito Federal para que las personas puedan otorgar este instrumento sin que les resulte oneroso. Pero sí es importante hacerlo porque le va a evitar problemas a su familia, sobre todo gastos que en un momento dado son, si no se otorgó el testamento, onerosos por el juicio sucesorio, porque ya no será la voluntad de usted, sino la de la ley. Sus parientes, su cónyuge, sus hijos, sus cuñados, sus hermanos, todo va a depender de cuál sea la circunstancia. Y recuerde que en un momento dado, tanto la sucesión, más bien la sucesión legítima, se va a resolver en los términos que la ley ordene,
y va a decir quiénes y qué, a qué tienen derecho. Entonces, en resumen, primero quisiera agradecerles la acogida que nos dan en su casa, que nos permitan llegar hasta su propio domicilio para, con un lenguaje muy simple, decirles, en el caso específico, si usted quiere darle seguridad a su familia, otorgue su testamento público abierto, no es caro y seguramente lo podrá beneficiar a ellos. Acuda con el notario de su confianza, confíele en lo que usted piensa, si tiene personas, 2 o 3 esposas, 2 o 3 señoras, 2 o 3 concubinas, o tiene usted obligación de darle alimentos a hijos de diferentes uniones, platíquele al notario, porque es preferible que todo esto se exprese en el testamento, porque se puede cometer el error de creer que si no se dice no va a pasar nada, porque en el momento que esto se abra usted habrá desaparecido. Pero si hay personas con derecho a recibir alimentos y usted no las consideró, va a presentarse la figura del testamento inoficioso y con cargo a la masa hereditaria le van a dar a esos niños o a esas personas que tienen derecho a los alimentos lo que necesiten mientras lo necesiten. Incluso creo que sería más fácil para usted, al confiarse con el notario, de decirle estas cuestiones para tener un buen testamento público abierto sin problemas. Les recuerdo que este programa se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731 y a nivel internacional en internet a través de www.scjn.gov.mx o igualmente usted puede leer la columna que escribo en El Sol de México en la sección dominical que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, donde normalmente hacemos esta amalgama del programa del canal judicial para difundir lo que aquí ocurre con los maestros, los investigadores que vienen con nosotros, para que esto lo publicamos el domingo y el lunes siguiente usted puede a las 9 de la mañana ver en el canal judicial de las 9 a las 10 la emisión correspondiente a esa semana del programa, que se repite ese mismo día de 8 a 9 en la noche. Después de nuestro programa viene uno de los noticieros mejores y más vistos, ADN Noticias, y el sábado de esa misma semana, de 7 a 8 en la mañana, por tercera vez, usted